Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Hermanos, buenas noches, bienvenido. La verdad que nuevamente estamos muy contentos de compartir con ustedes a nuestra comunidad de Zoom, que ya tenemos más de 4 meses reuniéndonos semana a semana. La verdad es que ha sido un maravilloso privilegio para nosotros. También queremos darle la bienvenida a los de Radio Eternidad, que también van a estar exponiéndose a este programa. Quiero que sepan que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube. El nombre para seguirnos es Conectando con la Palabra. Ahí podrán ver algunos temas que ya hemos estado dando. Y la verdad es que es nuestro deseo que Dios bendiga su palabra, aún en los que se exponen hoy, como lo ha hecho ya con nosotros. Y la verdad que estamos contentos, hermanos. Entonces, yo quisiera, por favor, que no pensáramos qué común tienen estas personas. Las personas que se airan y explotan gritando a todas las personas a su alrededor, o una persona que come impulsivamente y está sobrepeso, o un alumno que reprueba continuamente sus exámenes en la universidad porque no estudia, o una persona que no puede dejar de tomar alcohol y de emborracharse, o otra, algo más sutil, que vive murmurando a los demás, o un hombre que con frecuencia se expone a la pornografía por internet, o creyentes que no tienen una vida devocional estable, o otros que hacen planes de leer la Biblia, orar y vuelven a fallar. Y algunos con algo laboral que con frecuencia llegan tardes a su cita. Podríamos decir primariamente que todos carecen o no están cultivando el dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Y hoy vamos a hablar del dominio propio, ya que la presencia o la ausencia de este impacta directamente nuestra vida cristiana. Y para nuestro primer segmento, quisiera darle la bienvenida al pastor Saladín. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Es un placer siempre estar aquí en el programa. Bueno, contento ya en la segunda parte de nuestro programa, pues cuando nos toque darle respuesta a los correos electrónicos que hemos estado recibiendo y por chat, pues también nos acompañará en el día de hoy el pastor Luis Méndez. Pero estamos muy agradecidos, pastor, porque usted definitivamente ha sido un instrumento para muchas personas en este programa que estamos desde hace unos meses. Y en el día de hoy, pastor, vamos a hablar del dominio propio. Y a mí me gustaría empezar preguntándole, ¿qué es el dominio propio? Bueno, el dominio propio es un fruto del Espíritu. Es la capacidad de refrenar nuestros apetitos y pasiones en las diferentes áreas de nuestras vidas, siempre bajo la autoridad y el control del Espíritu Santo mediante o de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué áreas, pastor, qué áreas de nuestra vida puede afectar el dominio propio? Todas las áreas. La falta de dominio propio es un gran problema. El dominio propio es necesario para controlar nuestras emociones, nuestro temperamento, la forma como hablamos, como tú decías, para administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, para vencer las diferentes tentaciones que se presentan en nuestras vidas, para cultivar nuestras vidas de piedad. Mira, hasta para tu salud, para poder llevar una dieta adecuada, para hacer ejercicios y para descansar apropiadamente. Es vital en ese sentido. Ya, es decir que es necesario para un creyente el dominio propio. Sí, para toda persona es necesario el dominio propio. Lo que pasa es que el creyente, al tener el Espíritu Santo, tiene una victoria asegurada. Interesante. Pastor, muchas personas generalmente acusan a otros cuando tienen dificultades, pero definitivamente, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos de cada persona? Bueno, dice la Escritura que esas guerras y esos conflictos vienen de nuestras pasiones y esas pasiones combaten en nuestro interior.
Nosotros tenemos deseos dados por Dios que pueden ser buenos en sí mismo. Es bueno alimentarse, tener hambre, porque si uno no se alimenta puede morir. Tenemos deseos sexuales, los cuales deben ser llevados a cabo, ¿verdad? Debemos satisfacerlos en el matrimonio. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos deseos son pecaminosos. Por ejemplo, dice la Escritura en Mateo que del corazón, de adentro de nosotros, del hombre interior, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, adulterios, homicidios, envidia, calumnia. Entonces nosotros tenemos pasiones o deseos dados por Dios que muchos son lícitos, pero muchos son pecaminosos porque nos llevan a transgredir la ley de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que el dominio propio es un regalo. ¿Tenemos nosotros, los cristianos, un regalo que nos va a ayudar a andar de una manera, pues, ejerciendo el dominio propio, o tenemos una responsabilidad de cultivarlo? Yo te diría, Daniel, que ambas cosas. Nosotros recibimos el Espíritu Santo al momento de la conversión, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para salvación. Un fruto del Espíritu es el dominio propio o la templanza, o sea que es un regalo de Dios. Y ese Espíritu produce, ¿verdad?, ese dominio propio y nos ayuda a crecer cada día. Por ejemplo, cuando nosotros andamos en el Espíritu, dice la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Andar en el Espíritu es ser llenos del Espíritu Santo, es ser controlados por el Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Pero eso es algo sobrenatural que Dios nos da cuando nacemos de nuevo. Pero ese regalo implica también un deber de nuestra parte. No es un regalo que nosotros lo recibimos de una manera pasiva, como las personas que reciben un regalo, lo abren y dicen, ¡ay, qué bonito es! Y disfruta del regalo. Nosotros también debemos trabajar cada día, hacer nuestra parte para crecer en el dominio propio. Por ejemplo, debemos orar al Señor para que nos ayude a crecer en el fruto del Espíritu en general y en el dominio propio. Tenemos que ver las áreas donde estamos fallando con ese dominio propio de manera que podamos hacer estrategias a la luz de la palabra de Dios para crecer en esas áreas. Confiando siempre en que no es un esfuerzo solo mío, sino que es algo sobrenatural, que la gracia de Dios me va a ayudar para crecer en piedad, para crecer en dominio propio. Por eso dice la Escritura que, dice el apóstol Pablo cuando estaba preso a los filipenses, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo sé que Dios me dio ese regalo, ahora yo debo cultivarlo sabiendo que Dios va a obrar cada día a través de su Espíritu en mi vida, pero yo no me puedo sentar y quedarme sin hacer nada, no. Es decir, que nosotros tenemos que estar activos, orar. Usted decía orar, pero hay algunas, ¿qué áreas usted recomienda que los creyentes podamos cultivar el dominio propio? Esa es una buena pregunta también, Daniel. Yo te diría que en todas las áreas de nuestras vidas. Mira, por ejemplo, nosotros debemos controlar nuestro cuerpo, lo que comemos, el descanso, hacer el ejercicio adecuado, comer de una manera saludable, comer de una manera moderada, evitar, por ejemplo, esas comidas chatarra, evitar el sobrepeso.
Dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, ¿no sabéis que los que corren en un estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Y él dice, miren, corran de tal manera que ustedes ganen ese premio. Ahora, todo el que compite se abstiene de todo lo que le puede hacer mal, o sea que ejerce el dominio propio. Y dice que esas personas en los estadios lo hacen para recibir una corona corruptible, un trofeo, un premio que pasa. Pero dice el apóstol, yo corro de esa manera, yo peleo, no dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O sea que nosotros debemos ejercer el dominio propio sobre nuestro cuerpo como aquel que está en una competencia. ¿Y qué implica eso? Estamos hablando de una sola área, Daniel. Bueno, yo debo controlar, como dije, lo que como, el ejercicio, el descanso, pero también debo controlar en mi cuerpo mis pasiones, mis deseos sexuales también. Dios me creó con deseos sexuales para que yo los satisfaga dentro del matrimonio. Dice la Escritura, por ejemplo, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, pero a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces yo tengo que saber ejercer el dominio propio en esa área. Pero fíjate algo, si yo descanso de más de lo que debo descansar, entonces caigo en la pereza. Yo también tengo que cuidar lo que ven mis ojos para no estar mirando de una manera lujuriosa, yo como hombre, a las mujeres. ¿Qué te parece eso? Y eso es una sola área que estamos hablando. También debemos controlar nuestra mente, nuestros pensamientos. Debemos luchar, ¿verdad? Por lo que entra a nuestra mente, porque eso se queda allí. Entonces yo tengo que ver qué pensamientos hay en mi mente de orgullo, de egoísmo, de querer hacer mi voluntad, qué entra a mi mente cuando veo la televisión, cuando veo el internet. La Escritura me manda, Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Eso está en la mente. La semana pasada el pastor Luis nos habló que debemos guardar el corazón. Y él nos citaba Proverbios 4:23 que decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nos decía cómo lo que entra a nuestra mente nos afecta y controla nuestras emociones. ¿Qué pasa? Las emociones deben ser controladas. El enojo, la ira, el resentimiento, la amargura, la ansiedad, la autolástima. ¿Cuántas personas no han desgraciado sus vidas por no controlar sus emociones? ¿Tú ves? Ahí hemos hablado del control del cuerpo, del control de la mente, del control de las emociones. Hubo algo, Daniel, que tú decías al principio, que es el control de los horarios, del tiempo. Las personas que siempre llegan tarde a los sitios, las personas que no usan apropiadamente el tiempo y tienen muchos problemas por eso. Te sigo diciendo más. ¿Cuántas personas no tienen dinero suficiente para pagar las facturas? ¿Cuántas personas ahora mismo en esta situación tan triste que estamos viviendo quizás no tenían un ahorro para aguantar con esos ahorros 1 o 2 meses a la luz de la pandemia? Tú ves, hay que tener un dominio propio de cómo gastamos el dinero, en cuanto a la finanza, de cómo gastamos el dinero. Las personas piensan que el salir a cenar y el entretenimiento, eso es obligatorio. Y eso no es así. Como decimos aquí en la República Dominicana, nosotros debemos arroparnos
hasta donde nos da la sábana, porque muchas veces queremos vivir por encima de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio con nuestros gastos, porque no tenemos dominio propio con el estilo de vida que debemos llevar y queremos aparentar algo que no somos en nuestras vidas. Te digo otra área más. Debemos controlar nuestras lenguas. ¿Cuántas veces ofendemos a nuestros cónyuges, amigos, a nuestros hijos, compañeros de trabajo, hermanos en la iglesia con nuestro hablar áspero, con nuestro hablar corrompido? ¿Cuántas veces mentimos y estas mentiras no solamente transgreden la ley de Dios, sino que estas mentiras traen otros problemas? ¿Cuántas veces chismeamos y calumniamos a otra persona? ¿Te parece bien con estas áreas que hemos visto, Daniel? La verdad es que es impresionante cómo tenemos que controlar nuestro cuerpo. El dominio propio se mete en todo, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente. El tiempo, la verdad es que los latinos estamos desacreditados prácticamente por el tema de que llegamos tarde y como cristianos nosotros tenemos que ejercer dominio propio, la finanza, usted decía, la lengua, las relaciones. Wow, pero la verdad que a veces uno ve todo eso, pastor, y uno se siente un poco desanimado. ¿Qué nos ha dejado la Escritura para yo poder crecer en dominio propio? Hay muchas cosas. Déjame volver atrás con eso del tiempo. Mira, hay muchas personas que cuando deben estar trabajando están en el WhatsApp, están en las redes, están en la televisión, igual que cuando debemos quizás estar haciendo nuestro devocional o compartiendo con nuestra familia. Nos falta dominio propio en el uso del tiempo y cosechamos las consecuencias de ese estilo de vida, de falta de templanza, si podemos decirlo así. ¿Cuál fue la pregunta que tú hiciste, Daniel? Sí, no, lo que le decía antes de hacerle la última pregunta es que entonces el cristiano necesita un crecimiento integral, porque estamos viendo que el dominio propio nos afecta en muchísimas áreas. Y mi pregunta era, ¿qué recursos nos ha dado Dios en su palabra para yo poder crecer en dominio propio? Bueno, lo primero es conocer al Señor Jesucristo. Lo primero es entregar nuestras vidas a Él, sabiendo que por nosotros mismos no podemos hacerlo, sabiendo que todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios, que no hay ninguna obra buena que podamos hacer para ser aceptos delante de Dios, que por eso vino Jesucristo a este mundo, se encarnó, lo cual fue una humillación al hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Porque fíjate algo, lo que decíamos al principio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en mí cuando yo entrego mi vida al Señor Jesucristo. Entonces, es un fruto del Espíritu cuando yo empiezo a vivir de acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra. No de una manera perfecta, pero empiezo a crecer espiritualmente. Porque el dominio propio en el sentido que estamos hablando es algo espiritual. Entonces, ¿qué yo le sugeriría a todos aquellos que nos están escuchando? Bueno, yo debo ir a los pies de Cristo y saber que necesito al Señor para yo poder primero tener el perdón de mis pecados y la vida eterna y empezar a desarrollar el fruto del Espíritu en mi vida. Ahora, para crecer en este sentido, como tú preguntas, ¿qué recursos tenemos para crecer en el dominio propio? Yo diría que tenemos, luego de recibir al Señor, escribir cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Para qué tú estás viviendo? Dice la Escritura que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. Dice la Escritura que el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino
para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Entonces, pregúntense, ¿para qué yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mí o estoy viviendo para la gloria de Dios? Y es bueno establecer una declaración de propósito en nuestras vidas. Una declaración de propósito que yo he hecho en mi caso es glorificar a Dios siendo un esposo y padre piadoso y utilizar mi don de pastor maestro para la edificación de Cristo y la promoción del evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo deseo glorificar a Dios, primero como cristiano, luego como esposo, como padre, tengo que poner aquí como abuelo también y como pastor. Bueno, yo debo enfocar todos los pasos que doy en ese sentido. O sea, si esa es mi meta, si ese es mi propósito, yo debo enfocarme como se enfoca un atleta para llegar a una meta. Así como un atleta para conseguir su meta, como veíamos en el caso de Pablo, controla su dieta, su descanso, el ejercicio. Así debemos hacer nosotros para alcanzar el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Conozco amigos, atletas, que son nadadores y ellos tienen que estar a las 4:00 de la mañana en la piscina para entrenar, para salir a las 7:30, bañarse, ir a su trabajo, volver a la piscina a las 6 de la tarde cuando están entrenando para las competencias y a las 9 de la noche salen de la piscina y se van a su casa, tienen una alimentación adecuada, están entrenando varias horas al día. Si tú le dices a esa persona, mira, en mi casa hay una cena a las 9:30 de la noche, te va a decir, yo no puedo ir. Yo quisiera, pero tengo un objetivo que cumplir. Entonces nosotros debemos enfocar nuestras vidas hacia el objetivo que queremos cumplir y hacer el compromiso entonces de cumplir esas metas. Ahora, esas metas yo no las puedo cumplir al azar. Yo tengo que hacer un plan. Si quiero crecer, por ejemplo, en mi vida devocional, en mi vida de piedad, y ya yo sé que a partir de las 6:30 de la mañana tengo que estarme cambiando, preparando a los niños para el colegio, para yo salir al trabajo. Yo tengo que despertarme 1 hora antes o media hora antes si quiero hacer mi devocional, si quiero poder orar con calma, si quiero estudiar de una manera más profunda la Biblia. O sea que no solamente debo tener el deseo, no solamente hacer el compromiso, sino que yo debo planificar cómo voy a alcanzar esas metas. Y para alcanzar esas metas hay cosas que debo hacer y cosas que debo dejar de hacer. Si tengo que irme a la cama a las 9:30 de la noche, es a las 9:30 de la noche. Entonces, debo revisar mi propósito, mis objetivos, lo que estoy haciendo y planificando y ver semanalmente, quincenalmente, si voy de acuerdo a mis objetivos y qué cosas me impiden alcanzar esos objetivos. ¿Tú ves? Yo camino en dependencia del Espíritu Santo. Dios produce en mí el querer como el hacer, pero yo me esfuerzo también en hacer mi parte en ese sentido. No sé si de esa manera he podido dar una aplicación, una síntesis de cómo uno trabajar para alcanzar esos objetivos. La verdad es que ha sido muy útil porque usted estableció unos pasos en los cuales uno puede empezar a trabajar y usted decía que en primer lugar era bueno ponerlo por escrito. ¿Cuál es ese propósito? Pero no buscar un propósito que busque exaltarme a mí, sino glorificar a Dios. Y que uno debía establecer objetivos bíblicos para alcanzarlos. Entonces, después que ya yo lo anotaba, pues determinaba eso, pues tenía que hacer un compromiso, porque a veces uno escribe las cosas, pero no sale. Y ese compromiso no era lo loco. Había que planificarlo. Y usted, pues, la verdad que fue interesante
e implemente y evalúa y corrija esos objetivos, fue lo que usted dijo. Y lo más importante era caminar en dependencia de Dios. La verdad es que ha sido algo muy útil para nosotros poder empezar. Es así, Daniel. Mira algo, si tú te propones en tu propósito, ¿verdad? Eh, Aparte de crecer en tu vida espiritual y programar el tiempo para estar con Dios, como esposo, pasar tiempo con tu esposa y tú dices, bueno, cuando yo llegue a la casa, voy a estar con mi esposa y voy a hablar media hora, a compartir con ella cómo me fue en el día, escucharla a ella, cómo le fue a ella, hablar de nuestros planes, de nuestras fortalezas, debilidades. Y yo sé que eso lo voy a hacer a las 7 de la noche. Yo sé que de 7 a 7:30 yo no voy a estar tomando llamadas ni haciendo otra cosa que no sea eso. Si yo digo, bueno, como padre, yo quiero instruir a mis hijos en el camino del Señor y llego del trabajo a las 5:30 mis hijos cenan a las 6, por decir un ejemplo, y a las 6:30 voy a hacer un devocional con mis hijos. Yo tengo que tener el dominio propio para llevar eso a cabo y programarme para poder hacerlo, pero eso implica dejar otras cosas que no van a ser prioritarias en ese momento. Oye, que buenísimo, porque hay que hacer un compromiso y como usted decía, hay que establecer un orden, porque hay cosas más importantes que otras en la vida de uno de piedad y la verdad es que el compromiso no es en todas. Generalmente, por lo menos los hombres, hacemos compromiso más en cosas que nos gustan, pero nosotros tenemos prioridades puestas por Dios que son diferentes muchas veces a lo que nosotros queremos hacer. Es así. La verdad que, Pastor, muchísimas gracias por darnos la base de que realmente hay diferentes áreas en las que podemos trabajar, de que debemos escoger y que la palabra es suficiente para poder trabajar el dominio propio y que nosotros tenemos esperanza de comenzar a cambiar hábitos y que debemos ejercitarnos para eso. La verdad que muchísimas gracias por esta primera parte y ahora quisiera invitar al pastor Luis Méndez para que también pues se adhiera a nosotros y poder responder las preguntas que nos han enviado las personas que están conectados con nosotros. Bienvenido, pastor. Saludos a todos, ya estamos aquí. Bienvenido, pastor. Hacía falta usted también aquí esta noche hoy. Así es, ese amigo, hermano, pastor, muy querido por nosotros. Gracias, estamos juntos y unidos. Yo te dije ayer cómo es que estamos. Estamos juntos y unidos, caminando, conectando a la palabra para entender bien los tiempos. Entonces, vamos a preguntar, vamos a empezar. Decíamos que el dominio propio es un don de Dios, pero ese don de Dios es exclusivamente de los hijos. Sí, porque el dominio propio es un fruto del espíritu. El dominio propio que estamos hablando es algo sobrenatural, porque yo estoy tratando con asuntos del corazón, como nos explicó Luis la semana pasada, y para trabajar con el corazón, con mi hombre interior, es algo espiritual y solamente lo puedo trabajar en el poder de Dios, Daniel. Y algo más, Daniela, y eso que dice Eduardo es tan importante, yo creo incluso para la comunidad de fe, porque vivimos en una generación que está siendo a veces hasta difícil hacer la distinción entre el estilo de vida de un creyente y un no creyente. A veces se parecen tanto que uno mismo como pastor como que dice, ¿cuál es la diferencia? Pero usted sabe que justamente eso que dice Eduardo es la respuesta a muchas inquietudes para explicar aún mejor el propósito de la vida cristiana, porque si usted dice, ¿cuál es la real diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Eso es impresionante, cómo se le dificulta a mucha gente explicarlo, porque hay gente que dice, bueno, hay uno que va a la iglesia y hay otro que no va a la iglesia. No, eso no es verdad, porque hay muchos incrédulos que van a la iglesia, entonces no puede ser eso. Hay otro que dice, no, uno lee la Biblia y el otro no. Tampoco es verdad, porque hay gente que no son creyentes, leen la Biblia, ellos no la entienden, pero ellos la leen. Hay gente que dice, uno ora y el otro no.
No es verdad, porque hay gente incrédula que ora. Ellos lo que oran por su propia cuenta y lo que sea. Y usted extiende ese proceso y al final, esta es la única respuesta. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente tiene el Espíritu Santo y el otro no. Y todo eso que Eduardo ha mencionado hoy como fruto de un Espíritu Santo es lo que debe hacer la distinción entre un cristiano y un no cristiano. Hay gente que va a la iglesia ahora, visita la iglesia por 14 años, y todo eso está muy bonito, pero a la hora de la verdad, lo que diferencia un verdadero creyente de un incrédulo es que uno está bajo el control del Espíritu Santo en toda esa área que Eduardo mencionaba. Como él mismo decía, esto es solo uno de los frutos. Deben hacer la diferencia entre un creyente y un no creyente, por lo menos empezar a hacer esa diferencia. Así que esa respuesta es mucho más profunda de lo que se ve en la superficie. Por ser un fruto del Espíritu Santo, solo habita en un verdadero creyente y es justamente la base para que haya distinción en la manera de vivir. La segunda pregunta tiene que ver mucho con la primera porque explica, y yo creo que en la primera ustedes han clarificado bastante, cuál es la diferencia entre dominio propio y fuerza de voluntad, porque si el dominio propio es un fruto del Espíritu, hay personas que no han descansado en Cristo como su Salvador, pero se abstienen de ciertas cosas. ¿Qué diferencia hay entre fuerza de voluntad y dominio propio? Bueno, ya definimos dominio propio como un fruto del espíritu. La fuerza de voluntad es una capacidad humana para llevar a cabo un fin. Los atletas, como hemos visto, tienen fuerza de voluntad para negarse en muchas cosas. Personas que han tenido logros humanos tienen esa capacidad, esa fuerza de voluntad para ir adelante. Pero como hablábamos, el dominio propio es algo espiritual, es un fruto del espíritu para yo dominar las pasiones de mi alma, de mi hombre interior, que me lleva a vivir para la gloria de Dios, porque una persona que no conoce al Señor hace lo que hace no para la gloria de Dios, sino porque vive para sí mismo. Y esa es la diferencia. Claro que todas las personas tienen la capacidad de esforzarse para conseguir los fines, unos más y otros menos, pero esa es la diferencia. Y yo añadiría, y así mismo se aplica para muchas otras cosas en la vida. Hay gente que son moralistas, por ejemplo. Hay hombres que son fieles a sus esposos. Y eso es una voluntad natural que tienen, que uno la elogia, obviamente. Pero eso no quiere decir que la motivación de ese hombre necesariamente es glorificar a Dios. Y por eso me gusta mucho cómo Eduardo lo pone, porque de hecho, uno de los énfasis que Eduardo hacía en la exposición es: ya la guerra está declarada, pero la victoria está asegurada. Eso solo se puede decir si hay dominio propio. Eso no se puede hacer por fuerza de voluntad. Hay gente que comienza bien, pero la voluntad se le acaba en un momento. El creyente, en cambio, como es una fuerza que Dios da, es Dios en nosotros, de la Trinidad. La única persona de la Trinidad que habita en nosotros es el Espíritu Santo, y es justamente por eso es que genera esperanza, porque eso no se agota, eso no se va, eso está ahí. Uno lo desarrolla, uno lo amplifica, por así decirlo, uno libera que ejerza más dominio sobre nosotros, pero es una gran esperanza de saber que eso no comenzó en nosotros ni termina en nosotros, porque Dios es quien lo hace. Entonces, cuando lo vemos en personas que no han descansado, en señores, más que todo, pues un asunto de fuerza de voluntad, parte de la gracia de Dios, de la gracia común de Dios en las personas, porque tú hablabas de ese señor que era fiel a su esposa, o tal vez aquel que se controla en la comida y que tiene ciertos hábitos. Entonces, cuando una persona no ha descansado, no es un fruto del Espíritu, sino que es parte de la gracia común de Dios. Exactamente, y de nuevo, nosotros no pudiéramos pasar aquí todo el tiempo enseñando ejemplos. Hay personas que por naturaleza son personas muy pacíficas.
Mi padre hoy es creyente, pero cuando yo llegué a la vida de fe, él no lo era. Es una de las personas más pacíficas que yo he conocido en mi vida. Y me daba vergüenza que yo, siendo cristiano a veces, generaba más complicaciones que a mi papá siendo incrédulo en aquel tiempo. Entonces, es algo que yo siempre decía, como hoy es el cristiano, hoy ha sido revestido por el Espíritu Santo, los frutos de su cosa posiblemente luzcan iguales, pero la fuerza motora ahora que genera eso es una obra del Espíritu Santo también, porque su propósito es glorificar a Dios. Antes era simplemente que era una buena persona. Ahora su propósito es totalmente diferente. Por tanto, está bajo el control del Espíritu Santo. Excelente, gracias. Y a veces nosotros como cristianos pues trabajamos en el dominio propio, luchamos, pero ¿cómo se manifiesta el dominio propio de manera práctica en nuestras vidas sin caer en legalismo? ¿Tú puedes abundar un poco más en esa pregunta, Daniel? ¿Cuál es la idea? Hay cristianos que siguen un sinnúmero de reglas y bueno, yo soy muy fiel en el dominio propio, pero muchas veces lo hacen más por aparentar y porque los demás vean y no porque hay una genuina transformación en el corazón de obedecer a Dios. Entonces, realmente hay peligros de caer en el legalismo porque yo hago las cosas y de qué debo cuidarme. Ok, ese peligro de caer en el legalismo siempre existe. Por eso es que nosotros debemos estar revisando nuestras motivaciones continuamente. ¿Estoy yo haciendo lo que hago para la gloria de Dios? ¿Estoy yo buscando el reino de Dios y su justicia? ¿O estoy yo haciendo esto de estudiar la Biblia, conocer la Biblia, dedicar tiempo a mi esposa, a mis hijos, para ser visto por los hombres? ¿Tú ves? Esto es algo que es muy interno, que cada uno de nosotros debe estar evaluando en su vida continuamente, revisando nuestras motivaciones. Fíjate que el corazón es engañoso, dice la Escritura. Por eso nosotros debemos pasar tiempo en la palabra, por eso debemos obedecer esa palabra en oración, estar identificando continuamente esas áreas donde nos falta dominio propio y sobre todas las cosas, lo que Luis decía, debemos estar dependiendo continuamente del poder del Espíritu Santo para nosotros seguir adelante y hacer una evaluación correcta. Y de hecho, Eduardo mencionaba mucho en las áreas que se deben de trabajar, es aún en ese control que queremos ejercer sobre el otro. El legalismo no es otra cosa que una deficiencia de gracia. A veces nosotros establecemos el estándar, la regla, y nosotros creemos que todo el mundo tiene que hacer eso. Y nosotros creemos que todo el que no haga eso está en problemas, es raro, lo que sea. Y lo que nos olvidamos es que Dios pone el estándar, no nosotros. Una de las razones por la cual se cae en el legalismo es porque no se cultiva la gracia. Legalismo es todo ley, pero el evangelio realmente lo que nos impulsa es a crecer a una vida de mejora continua. Nadie ha llegado, ninguno de nosotros somos Jesucristo chiquito. Entonces, yo siempre digo, el dominio propio ayuda porque me ayuda a vivir en humildad delante de Dios. Esa es una de las áreas que el dominio propio hace. El dominio propio me libra del criticismo en excesivo. El dominio propio me libra de yo tentar controlar tanto lo que sucede afuera y no lo que sucede adentro. Pero si somos honestos, nosotros tenemos suficientes problemas en nuestras vidas para estar intentando llevarle la vida a tanta gente afuera. Yo no creo que es una evidencia correcta de lo que Dios nos enseña de su gracia en el Evangelio. Cuando yo creo que Dios me nombró como asesor de estar pasándole la lista a todo el mundo y sabiendo, hay gente que es especialista en estar corrigiendo gente y ellos se sienten como que esa es como su descripción de puesto en el cielo. Ellos le dicen a la gente, usted habla mucho, le dicen a la gente, usted, y la pregunta mía es, ¿y ellos tienen tiempo para fijarse en lo que está pasando
con la vida de él. Porque cuando uno está ocupado en su vida, sobre todo en su crecimiento de fe, usted no le va a dar tanto tiempo para fijarse en el otro. Y por eso el Señor Jesucristo fue tan enfático en el Evangelio. Saca primero la viga que está en el ojo tuyo, antes de tú ponerte a hablar de la paja que está en el otro. Y yo creo que lo que hace el dominio propio específicamente en esa área es que te mantiene lejos del criticismo, cultivando más la gracia, lo que decía Eduardo, dependiendo más de Dios, que yo estoy tan agradecido a Dios por su misericordia en mi vida. Dios me sigue amando a pesar de lo que yo soy. Dios conoce todo lo que sucede en mí. Lo menos que se espera es que yo exhiba esa misma gracia a aquellos que están a mi alrededor. Entonces, siendo específico, donde falla el dominio propio para llevar al legalismo, esa ausencia de gracia. Y yo no estoy diciendo que no hay oportunidad para exhortar, porque la Biblia nos llama a exhortar. El que ama, exhorta. Pero si eso es todo lo que nos define en la vida, yo creo que hay una deficiencia inmensa de lo más importante que el Evangelio enseña, que es un Evangelio de gracia. Dios está apostando a nuestro crecimiento. Dios está en el negocio de formarnos a la imagen de Jesús. Y todo lo que contribuye a eso, yo lo aplaudo. Y hay una labor de paciencia, especialmente a los que son padres aquí. Yo siempre le digo, si tú todo lo que haces con tus hijos es llamarle la atención por lo que hacen mal, la pregunta mía es, ¿qué tú haces cuando lo hacen bien? ¿Tú afirmas a tus hijos cuando lo hacen bien? Ellos ven la misma intensidad en ti para reconocerlo, animarlo, que la misma intensidad con que lo critica. De hecho, los teólogos creen que encontramos en los evangelios más afirmación que todo eso. Y si usted y yo abrimos nuestros corazones, esa es la experiencia nuestra con Dios cada día. Dios nos mira, Dios nos ve, Dios ve lo que hacemos. Y aún así nos ama, ¿en serio? Dios me sigue amando con un amor que no cambia a pesar de lo que usted y yo hemos hecho desde que nos levantamos esta mañana hasta aquí. Y yo creo entonces que lo que el dominio propio hará es mantenerme dependiendo de esa gracia para librarme de ser tan juicioso con lo que sucede alrededor. Esa es la idea. Gracias. Mira, alguien nos escribió y nos decía, por lo regular, el dominio propio se asocia con las explosiones de ira o enojo, o pues la falta de dominio propio al comer, porque es evidente, tal vez en el peso. Sin embargo, él dice que hay otras áreas que el pastor Saladín mencionó, donde decía el tema de la pureza sexual. Hoy en día estamos viendo muchos matrimonios cristianos caer por el tema del adulterio, y esta persona nos decía, ¿qué recomendaciones prácticas me pueden dar para luchar con mi pureza sexual? Esa es una buena pregunta, y responder esa pregunta, Daniel, nos tomaría un programa entero para hablar de las tentaciones, el peligro de la pornografía. En Entendiendo los Tiempos hicimos un programa solamente para hablar del problema de la pornografía. Pero, ¿qué yo le diría a esa persona? Bueno, ya ha identificado esa área donde tiene problemas en el área sexual. Lo primero que debe hacer es reconocer su pecado, confesarlo a Dios como un pecado y ver qué dice Dios de la pureza sexual en su palabra. Por ejemplo, dice la Escritura, si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo, si tu ojo, sácalo. Y que cuando tú miras a una mujer para codiciarla, ya pecaste en tu corazón. Entonces yo tengo que cuidar lo que entra por mis ojos y también mi mente, en qué cosas yo estoy pensando. Entonces, 1, debo confesar mi pecado. 2, debo llenar mi mente de la palabra de Dios en relación a la pureza sexual. Dice la Escritura, en el caso de Job, que Job hizo un pacto con sus ojos que él no iba a mirar una virgen. Entonces nosotros tenemos que tomar resoluciones específicas. Si hay programas de televisión en el internet, cosas que nos mandan por WhatsApp, que
que nos llevan a pecar, yo debo evitar todo ese tipo de cosas. Debo trabajar de una manera específica con todas esas áreas, tomando la palabra de Dios, llenando mi mente de la palabra de Dios. Y cada vez que vengan esos pensamientos, ¿qué debo hacer? Bueno, debo combatirlo con lo que he memorizado de la palabra de Dios en mi vida. Por ejemplo, en el caso de los casados, dice la Escritura que el sexo fue diseñado por Dios, que es santo, que es justo, que es bueno, pero para ser llevado a cabo dentro del matrimonio. Entonces, yo debo saber que hay un lugar para las relaciones sexuales y por eso debo seguir, en el caso del matrimonio, los principios que Dios me da en su palabra. Por ejemplo, cuando yo me caso, mi cuerpo ya no me pertenece, le pertenece a mi cónyuge. ¿Qué yo debo hacer? Buscar la satisfacción de mi cónyuge en la intimidad y sabiendo que buscando la satisfacción de mi cónyuge, yo voy a ser satisfecho también. Pero a los solteros, ¿qué dice la Escritura? Que dentro del matrimonio las relaciones sexuales son honrosas, pero fuera del matrimonio eso no es correcto, eso es fornicación, tener ese tipo de relaciones y eso no agrada a Dios y Dios no me va a bendecir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, repito, ver si estoy pecando contra Dios, confesar mi pecado, ver lo que me dice la palabra de Dios en relación a la pureza sexual y hacer un plan en el poder del Espíritu para seguir esos principios de la palabra de Dios. Ahora, eso requiere mucho dominio propio en el poder del Espíritu Santo. Me encanta lo que Eduardo dice. Yo hago hincapié en lo que él citaba de la intensidad, como el Señor Jesucristo habla en la palabra cuando dice, mejor que te saque un ojo. Pero obviamente el punto no es que te saque un ojo, porque si tú tienes problema viendo lo que no debes ver, tú lo puedes seguir viendo con el otro ojo que te quedó. El punto no es el ojo, el punto es qué acción determinante, intensa, enfocada tú estás haciendo para luchar contra el pecado. Eso es lo que Jesús está enfocando. La idea es, tú lo estás tomando en serio este asunto. Dime qué medidas drásticas, como sacarte un ojo, cortarte una mano, tú estás haciendo y estarías dispuesto a hacer para combatir el pecado. Yo creo que magistralmente lo que Eduardo ha estado señalando aquí, y yo añadiría, busca ayuda, busca ayuda. A mí me asombra la gente que está luchando contra esas cosas y cuando uno le pregunta, ¿tú tienes un mentor con quien tú hables? ¿Tú tienes a alguien a quien tú le expreses tus dificultades, que sabe que no te tiene miedo, que te puede soltar, te ama? ¿No? Entonces yo digo, ven acá, pero tú estás tomando en serio, o sea, tú te vas a pasar la vida luchando con eso por tu cuenta. No te estás dando cuenta que tú no puedes solo. ¿Saben ustedes que hay cosas donde usualmente es mejor combatir en comunidad? Hay amenaza en nuestra vida, y no solamente tentaciones, aflicción, lo que usted quiera, que no fueron diseñadas para uno vivir como un Rambo, con un cuchillo en la boca, saltando montañas. Por eso, no, la vida, la santidad es un proyecto de comunidad. La santidad no fue diseñada, es un llamado que usted no vive solo. Eso se hace en un grupo, eso se hace con ayuda. Nosotros estudiamos aquí una vez que Jesús sufrió, estaba tan intensa el sufrimiento de Jesús que él le dijo a algunos de sus discípulos, vengan, velad conmigo, oren conmigo. Y eso fue Jesús, que nunca tuvo pecado. ¿Qué usted cree de usted y de mí? Entonces, hay que buscar ayuda. Hay cosas en la vida que usted tiene que reconocer. No puedo solo. No puedo solo. Entonces, abra la puerta, tenga la humildad suficiente, porque la santidad requiere que uno viva una vida de transparencia, de autenticidad. La santidad no podrá mezclarse con este llamado de apariencia que vemos en las redes sociales hoy. Eso no es la real vida. La vida de nosotros es una guerra. La vida de nosotros es que
hay un enemigo que está buscando una sola cosa de nosotros, la cabeza nuestra, eso es todo. Entonces nosotros no podemos vivir como si la vida fuera a estar en Disney. Esto es fuego, desde que arranca el día hasta que termina. Entonces yo creo que eso que el pastor Eduardo señala es tan importante porque es vivir como consciente de la amenaza que esto significa. Todo lo que ayude a vivir más cerca de Dios es bueno. Todo aquello que nos separe de estar cerca de Dios, hay que quitarlo, no importa el costo. Y yo creo que lo que se traduce es qué tan consciente vivimos de esas luchas que Dios nos da. Así es, la verdad que ustedes dijeron dos cosas que quiero grabar en mi mente y primero para uno de manera personal, pero para también animar a otros, y es el hecho de uno no tratar de huir o tratar de no de evitar esas cosas, como don Eduardo decía, por los diferentes medios, pero al mismo tiempo el buscar ayuda y rendir cuenta. Es decir, que esas dos cosas combinadas nos van a ayudar pues a poder luchar en esa área tan difícil donde hoy estamos viendo tanto dolor en la vida de los cristianos y muchísimas personas que no conocen a Dios. Hoy en día también estamos teniendo muchísimo problema con el tema del celular. El celular está cada día más involucrado en la vida de las personas. Y alguien nos escribió la nomofobia, llamada también la ansiedad por la ausencia del móvil, o cuando nos sentimos excluidos, no estar conectado a través de nuestro dispositivo, dice él. ¿Cómo se contrasta con el dominio propio? Y dice, deseo ayudar a un amigo en cuidado intensivo con nomofobia. ¿Cómo puedo ayudarlo? Realmente es una pregunta para contestar. ¿Cómo usted puede ayudar a esa persona con el problema del celular? El hombre dice que está en cuidado intensivo su amigo. O sea, él no puede dejar el celular al lado. Tiene que estar conectado todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué lo motiva a él a estar conectado todo el tiempo? Eso es lo que yo me preguntara primero. ¿Cuál es el propósito de él en la vida? Es saber lo que le pasa a todo el mundo, lo que Luis decía, yo tengo que estar enterado de lo que le ocurre a todo el mundo. O yo tengo un tan alto concepto de mí que pienso que si me desconecto del celular el mundo se va a acabar porque mis opiniones por las redes son sumamente importantes. Eso, yo estoy tan de acuerdo con Eduardo en eso. Yo creo que, de hecho, la pregunta está muy buena, porque yo creo que es tan realista. Y yo, yendo a la pregunta, yo no sé cuántos de los que están aquí en el chat ahora mismo, pero de seguro que mi amado amigo Eduardo está en el grupo. Cuando yo estaba joven, y yo no soy tan viejo como Eduardo, pero cuando yo estaba Gracias, joven, Luis. Gracias por tanto amor. déjeme decirle, no había celular. No había celular. Yo recuerdo que yo salía de la universidad en la mañana, mi mamá me daba la bendición y ella esperaba que yo regresara al fin del día porque no había manera de comunicarse. Usted se iba y regresaba y había que tener fe, confianza. Usted, si alguien lo quería localizar, era en los hogares que había teléfono. Había que esperar que usted llegara, le daban el mensaje. Y yo no sé si usted cree que yo estoy vivo. Usted me está viendo aquí vivo, ¿verdad? Yo tengo esposa, tengo hijos, tengo ministerio. No me morí. Yo no sé por qué la gente ha comprado la idea de que si el celular no está al lado se va a morir. Usted sabe que una persona me dijo un día, pastor, usted sabe que yo tengo cero problema en manejar la comida, cero problema en manejar la cosa. Lo único que yo espero que usted nunca me pida. Yo digo, bueno, yo no te voy a pedir nada. Tal vez tú debes de la pregunta ponerle a Dios, porque no voy a hacer yo. Es un ayuno del celular. Oigan esto. Y yo lo que hizo fue reírme. Para mí es más fácil que usted me ponga un ayuno de alimentos. Póngalo días que usted quiere. Pero ayuno del celular. Es que como que cuando yo no tengo eso en la mano, yo siento que me falta algo. Y yo digo, bueno, te falta algo. Te falta el celular, pero eso es lo que te está acabando. Porque ¿cómo es posible que tú crees una dependencia tan grande de eso? Y como dice Eduardo, tal vez tú crees que el mundo se va a paralizar si tú no respondes un asunto, tal vez. Usted sabe que yo creo que parte de lo que ha debilitado nuestra real disfrute de Dios es el exceso de tanta tecnología
sin haber control de eso, sin ese dominio propio del que Eduardo ha hablado tanto hoy. Porque a veces, usted sabe que a mí me cuesta creer que una persona no pueda tener un devocional estable cada día. Yo no estoy hablando de 2 horas de un devocional. No, 20 minutos. Que usted tome un texto, se llene de ese texto a solas con Dios, ore, tenga un tiempo de alabanza. Yo le aseguro que en 20 minutos usted lo hace. Y saben que hay gente que tiene problemas en hacer un devocional cada día. Y cuando yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo tú te pasas en las redes de Instagram, Facebook y todas esas cosas? Ah, no, pastor. Usted sabe que yo tengo muchas relaciones, pero tú sabes que tú estás diciendo que tú le estás dando más importancia a la relación horizontal que a la relación vertical. La razón por la que estás tan cansado, yo diría a veces estás tan deprimido, que tú eso te tiene loco. Lo más importante es el tiempo en la palabra. Yo no estoy diciendo que usted no esté conectado, yo no estoy diciendo que usted no responda, entiéndame bien. Pero esa agonía, como eso, Daniel, de esa persona que está preguntando, que aún en un estado de salud tiene que tener, eso se llama, en cierta manera, orgullo, porque es creerse Dios en algunas cosas. El único que detiene el universo es Dios. Mire, a usted y yo no pasa cualquier cosa. Yo estoy seguro que hay mucha gente que ni se va a enterar. Usted sabe que en estos días dijo alguien, ay, pastor, yo tengo tanta vergüenza porque me pasó esto delante de tanta gente y yo no supe, y todo el mundo se enteró. Y yo, mira, todo el mundo no se enteró. Yo te puedo asegurar eso. Empezando, hay 500 millones de chinos y ninguno de los chinos se enteró de lo que te pasó anoche. Así que tú estás exagerando. Entonces nosotros ahora a veces hemos comprado la idea de que tenemos que vivir atento a cada segundo y hay gente que se va a molestar si usted no le responde. No, hombre. No, mire a Eduardo ahí, vivito, inteligente, a veces hasta buen mozo. Él y yo no criamos sin celulares. El celular para nosotros llegó en estos días. Y nosotros estudiamos y vivíamos la vida, que esa está mejor que ahora. Entonces hay que tener cuidado de que eso no nos esté gobernando. Eso tiene un uso adecuado, bueno, de hecho, importante, pero eso no es la vida. La vida no consiste en eso. Y en esto ya me decía mi pastor, la tragedia más grande que a mí me puede pasar es que se me acabe la batería del celular. Eso habla mucho de lo que son los ídolos, yo diría. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por sus respuestas. Han sido de mucha edificación. Yo, mientras lo estoy oyendo, pues recibo mensajitos. Y la verdad es que Dios ha permitido que en un tema tan esencial para la vida del cristiano, un fruto del Espíritu tan importante como el dominio propio, nosotros veamos tantas herramientas para crecer. Y qué bueno que no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo para que nos ayude a ejercitar el dominio propio. Y lo más maravilloso es que, como decía uno de ustedes en el programa, ya ganamos. Ya ganamos y en Cristo nosotros somos vencedores. Posiblemente vamos a estar aquí nosotros luchando con caídas, en algún momento sin fuerza, pero qué maravilloso es que en Jesucristo ya somos vencedores. Pastores, muchísimas, pero muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos, por retarnos y esperando que nosotros podamos de verdad conectar el dominio propio con la suficiencia de la palabra de Dios. Gracias, nos vemos la semana que viene nuevamente en nuestro programa Conectando con la Palabra. Un abrazo y que pasen una noche. Bendiciones, pastores, y a todos los que están aquí. Buenas noches a todos. Bendiciones.